por la introducción y al profesor Juan Carlos por esta presentación, a todos los organizadores de este cuarto encuentro y a todos los asistentes. Pues tengo el placer de presentar a mi amigo y colega, el doctor Carlos Guarnizo. Pues Carlos Guarnizo es un reconocido biólogo evolutivo que hizo su doctorado en la Universidad de Texas en Austin. Ha estado muy interesado en trabajar con anfibios como modelo para entender, digamos, qué mecanismos promueven la diversidad biológica. Está muy relacionado con entender la orogenia, las montañas y la diversidad, pero en la mañana de hoy nos convoca otro lado de Carlos, que ha sido muy destacado recientemente, y Carlos Guarnizo se ha convertido en uno de los grandes líderes de la comunicación y la divulgación de la ciencia a partir de muchos proyectos que nos hablará un poco de él, pero principalmente de Ciencia Café para su merced. Entonces, pues yo estoy muy contento por él haber aceptado esta invitación, que nos cuente un poco esa experiencia y cómo un doctor que utiliza genética, que utiliza biología molecular, biodiversidad molecular, se inclinó por la divulgación y la comunicación de la ciencia. Entonces, para nosotros en este evento y en el cuarto encuentro es muy importante tener una figura como Carlos, y le agradecemos y le extendemos la gratitud, pues, por aceptar esta invitación. Carlos, muchas gracias por estar en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, Mauricio, por la invitación. A los organizadores, a Diana, Juan Carlos, es un honor estar en el cuarto de semilleros de la seccional Oriente de la Universidad de Antioquia. Y qué bueno hablarles de este tema. Pues también sería chévere hablar de ranas, pero hoy vamos a hablar es de comunicación de la ciencia. ¿Me están escuchando bien? Muy bien, Listo. Entonces, si me permiten, voy a presentar aquí mi pantalla para... Listo. ¿Están viendo ahí mi pantalla? súper bien, sí. Perfecto. Bueno, entonces mi nombre, como decía Mauricio, es Carlos Guarnizo y les voy a hablar sobre un tema que me parece, o sea, hace 3 años de pronto no se me hubiera ocurrido o nunca hubiera podido dar una charla como estas, pero ahora cada vez me parece más importante, más y más importante, que comunicamos nuestra propia ciencia. Y la idea de la charla, de esta charla, es que al final de pronto ustedes digan, oiga, sí. ¿Por qué no estamos comunicando nuestra propia ciencia? O yo, ¿por qué no comunico lo que yo estoy haciendo? O lo que estamos trabajando en los semilleros. Porque el mundo de hoy, este mundo pandémico, nos muestra que la información que estamos produciendo nosotros dentro de las universidades, dentro de los centros de investigación, no llega a la gente. Y si nosotros no nos comunicamos con las personas, si no hay esa conexión, entonces esa información que estamos produciendo no va a ser muy efectiva. Y entonces, como dicen por ahí, o sea, uno a veces da por hecho que la humanidad va avanzando y eso es falso. Hay varios ejemplos históricos en donde hay comunidades o sociedades avanzadas que se van para atrás. O sea que es importantísimo la comunicación. Entonces, yo quería empezar, pues, como estaba comentando Mauricio, mi colega y amigo, eh, que lo admiro mucho también por su trabajo. A mí me interesan las ranas, entonces he venido trabajando, sí, hace como desde que estaba terminando mi pregrado en ranitas, me interesa cómo esas montañas, eh, sobre todo de los Andes, promueven la diversificación. Y pues esos estudios, o sea, yo siempre, o sea, como que uno se siente orgulloso del trabajo que uno hace. Es un trabajo duro, ustedes saben, hacer investigación científica. Hay muchas fallas, hay muchos errores, que eso ahorita también lo vamos a hablar, eh, que no se comunican mucho, pero cuando salen los experimentos, cuando sale lo que uno puede analizar los datos y las estadísticas y uno lo publica, eso es difícil, entonces uno celebra cuando sale su publicación y entonces... em,
Esta escalera demuestra lo que quiero decir ahora, y es que cuando yo empecé a estudiar biología, em, yo pensé que había como un camino definido en lo que yo tenía que hacer. O sea, yo entré a primer semestre, eh, 17 años, ya casi 18 años, y no tenía idea de nada. Yo creo que a muchos de ustedes les pasa eso, o sea, como uno no sabe qué viene en el pregrado. O sea, ¿qué es esto? No tengo ni idea. Entonces uno está como muy inseguro y uno empieza a hacer lo que le dicen los que saben, o sea, los profesores, ¿sí? Otros estudiantes. Y uno cree que durante el tiempo en el pregrado uno va creyendo que como que la vida universitaria, incluso la vida académica, es como una escalera con bordes en donde uno debe seguir una serie de pasos para llegar a un futuro. ¿Cuál es ese futuro que uno quiere? Un futuro que uno quiere como, de pronto si uno quiere irse por la ciencia, entonces uno quiere hacer investigación científica, tener una posición estable, un puesto estable, un buen salario, publicar, ir a congresos. Y entonces eso es lo que uno tiene en mente, ¿no? Yo quiero llegar a eso. Ahora, ¿cómo hago para llegar allá? Yo no tengo ni idea. Entonces, ¿qué me dicen los profesores? ¿Qué me dicen los compañeros? Entonces, a uno como que le dicen, bueno, para que usted llegue allá, tiene que irle bien en las materias, ¿sí? Pasar los exámenes, pasar los parciales, luego graduarse, bueno, primero hacer una tesis o una monografía buena, ¿sí? Publicarla, graduarse y después haga un posgrado, ¿sí? Luego haga otro posgrado, publique mucho y ya, serás feliz, serás exitoso. Y entonces uno dice, ok, y mucha gente le dice a uno eso, ok, entonces uno empieza a creer que la vida de uno es como una escalera hacia arriba, como esta escalera que está acá, donde no hay como espacio para desviarse de esa escalera. Ok, entonces yo seguí todos esos pasos al dedillo, ok, entonces tengo que pasar las materias, tengo que hacer la tesis, tengo que publicarla. Aquí están algunos artículos que he publicado muy juiciosamente, entonces uno se pone muy feliz porque los publica en las revistas arbitradas internacionales, con colegas, y uno dice, wow, estoy, o sea, que estoy haciendo lo que estoy, supuestamente debería hacer. Y después uno va a conferencias como estas, aquí estamos, ahí está Mauricio en una de las fotos, y uno comparte lo que uno publicó, comparte la ciencia que uno hizo, uno comparte con otros colegas, esos colegas se enteran de lo que uno hace, uno se entera de lo que los colegas hacen, uno va a conferencias locales en otros países, y entonces uno cree que ya, todo regio, espectacular, pero después de cierto tiempo me puse a pensar como, de verdad, o sea, esto es el pináculo, esto es este es como el único camino que hay, y uno se pone a pensar que esos pasos que le dijeron a uno, esa escalera, no hay en ningún, o sea, eso no está escrito en ningún lado, que uno solo hay un camino por seguir. De pronto los consejos que le dan a uno se lo dan personas que también aprendieron lo mismo por una cadena de pasos hacia el pasado, pero si nadie se para y piensa como, oiga, porque yo no hago cosas diferentes, cosas diversas durante mi carrera académica que me permitan lo siguiente, y es que esos artículos que hemos publicado con colegas, la mayoría son hechos con datos, con ranas, con montañas de aquí de Colombia. Uno que otro de Brasil o Costa Rica, pero del neotrópico, o sea, la mayoría son de aquí de Colombia. Son ranas colombianas. Son ranas que habitan en sitios donde vive la gente. Ahora, no sé si ustedes sepan, algunos de ustedes saben, que las ranas, hay un grupo de ranas, por ejemplo, que son de los grupos más amenazados que existen. Y es posible que se extingan para siempre, con extinción. Y esas especies, eh,
uno puede organizar eventos académicos en las universidades, en los centros de investigación y analizar, bueno, cómo vamos a hacer y todo para que evitar que se extingan. Pero la experiencia nos dice que la conservación se realiza es con las comunidades, en las zonas rurales, allá, en los bosques, no en las universidades. Ese conocimiento que estamos produciendo, todo ese conocimiento que hemos producido con los colegas, que hemos compartido en ese grupo, digámoslo así, pequeño de colegas, porque esos son congresos, digámoslo así, de gente privilegiada que tiene una información, pero esa información no está llegando a la gente, a las comunidades, ¿sí? Pónganse a pensar si lo que ustedes hacen, si la investigación que ustedes hacen, de alguna u otra manera está llegando a la gente. ¿Está llegando en realidad o está llegando a mis colegas? Entonces, yo creo que comunicar lo que hacemos es importantísimo por varias razones. Una, por ética, porque muchas de nuestras investigaciones, o la mayoría, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, que es una universidad, o sea, gran parte de los fondos que se obtienen vienen de dineros públicos, o sea, de los impuestos de todos nosotros, de nuestros papás, de nuestros tíos, de nuestros primos. Y esas personas están pagando por nuestras cajas de Petri, por nuestros termocicladores, por la salida de campo. Y nosotros estamos devolviendo la información en forma de artículo científico. Así. Díganme ustedes, ¿alguien puede leer eso y entender algo? No. Está en inglés, toca pagar para leerlos, es altamente técnico. Entonces, eso por un lado, la ética. La otra es que esa información que estamos produciendo, en última, yo creo que lo ideal es que esa información llegue a la gente se apropie de esa información y pueda de alguna manera mejorar su calidad de vida, mejorar la calidad de vida de las poblaciones que los rodean o conocer mejor el mundo que los rodea, conocer mejor el universo. O sea, desde el punto de vista de beneficio personal, pero también desde el punto de vista de conocimiento. Y además, comunicar la ciencia también nos permite a nosotros romper un poco esa burbuja en la que estamos nosotros metidos a veces. Y es que no estamos recibiendo tampoco información de las comunidades, de afuera hacia adentro. Y hay mucha información que no está en artículos científicos que nosotros nos podemos enriquecer. Entonces hay muchísimas razones por las cuales es importante comunicar la ciencia. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes ya ha publicado en alguna revista científica o ha publicado en congresos, en conferencias, en simposios, lo que han hecho, porque sí me parece importantísimo hacer eso, o sea, compartir con los colegas, porque como dicen por ahí, lo que no se publica es como si no hubiera existido. ¿A qué sirve hacer un estudio si no se comunica de alguna manera con la comunidad científica? Eso es importantísimo. Pero también, mi punto es, también es importantísimo comunicarlo a las personas por fuera de la academia. Entonces, esta comunicación entre academia y ciudadanía debe ser en doble vía. No es una flecha, no estoy poniendo academia arriba y ciudadanía abajo, no, estamos poniéndola a la misma altura y estamos poniendo una flecha con dos cabezas. Es importantísimo eso. De pronto alguno de ustedes ya ha publicado, ya ha comunicado en un congreso. Históricamente lo que pasaba para comunicar nosotros el resultado de nuestras investigaciones a un público masivo es a través de los medios, ¿sí? Pues, ¿cómo es el método histórico? Es, bueno, yo publico algo, una revista importante o alguna cosa, y espero a que me entrevisten, así me pongo a esperar, a ver cuándo me entrevistan. Y no sé cuántos de ustedes o cuántos de los profesores de ustedes han salido en algún medio masivo, Tiempo Espectador, Semana, no sé, cuando salen sus publicaciones. Es muy difícil, es muy difícil. Por otro lado, bueno, ¿y por qué es tan difícil? Pues ustedes pónganse a pensar cuántos
periodistas en Colombia están especializados en comunicar ciencia? Muy poquitos. Eso afortunadamente está cambiando. Incluso ya hay posgrados en periodismo dedicados a ciencia. ¿Por qué? Porque comunicar ciencia no es lo mismo que comunicar política o comunicar deportes para un periodista. Es muy diferente. Entonces es una especialidad del periodismo. Es tan diferente que ya existen términos como el gazapo científico, ¿sí? En donde se publica frecuentemente cosas como el virus de la malaria, bla, 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 bla. Y no, no es un virus. Existen conflictos históricos entre periodistas y científicos en donde uno malinterpreta al otro, se publica cierta cosa y hay choques, conflictos, no sé si han escuchado eso, pero es muy frecuente o históricamente. Entonces, pues si son tan poquitos periodistas que saben comunicar ciencia y hay tantas científicas y tantos científicos, pues por pura lógica, la mayoría no nos van a entrevistar, no nos van a llamar, no nos van a preguntar, ¿cierto? Y otro factor importante es que mucha de la ciencia que se comunica aquí en el país es ciencia que viene de agencias de noticias. Todo lo que publicó en ciencia el New York Times, lo que publicó en ciencia CNN, lo que publicó en ciencia el Smithsonian, lo que publicó en ciencia la BBC, ¿sí? La NASA, eso se publica acá. ¿Por qué? Porque ya está explicado, ya está desmenuzado, ya está clarificado, entonces es más fácil comunicar. Es muy difícil para alguien no especializado irse a la fuente, o sea, al artículo de ustedes. Digamos que uno de ustedes publicó un artículo. Para mí es muy difícil si no soy especializado en ciencia, ir allá a leerlo. Pues si yo a veces me toca leer artículos de geología, no tengo ni idea, no entiendo un comino. O sea, es como chino 3. No, no puedo entenderlo. Y soy biólogo. Pues imagínense alguien que no está en las ciencias. Leer un artículo es súper complicado. Entonces, claro, pues entonces se viene a comunicar temas por eso es que un exceso pues de información de lo que se hace afuera, exceso de información de lo que hace la NASA, lo que hace SpaceX, que no sé qué, que Elon Musk, ¿sí? Pero rara vez sale en los medios masivos lo que se hace en la sección al oriente de la Universidad de Antioquia, en la Universidad Javeriana, en la Universidad Nacional, en la Universidad de los Andes. Pues ¿por qué? Porque de pronto uno está esperando es que lo entrevisten y ya vimos que hay muy pocas oportunidades para eso. Entonces, el punto de la segunda parte de la charla es contarles que hay como un mito ahí, me parece a mí es un mito, y es que nosotros en ciencias no comunicamos lo que hacemos porque somos malos comunicando lo que hacemos. No somos buenos comunicadores. Hay que esperar que alguien más nos comunique lo que hacemos nosotros porque nosotros en realidad sabemos comunicarnos es en lenguaje técnico, ¿sí? Pero el resto no somos muy buenos. Y mi punto para probar que eso es falso es que yo he tenido estudiantes que están haciendo su tesis y uno les dice, no, haz esto y lo hacen. No, ahora toca hacer una PCR, no sé hacer PCR, aprenden a hacer PCR. Después aprenden a secuenciar, después aprenden a escribir, a hacer análisis estadísticos, aprenden a comunicarlo en otro idioma, aprenden a buscar fondos, ¿sí? A buscar plata, a escribir grants, aprenden de todo, hacen lo que uno les diga, ¿sí? Unas hachas, hacen todo lo que uno les diga. Pero uno dice, ahora comunico al público. Ah, no, 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 no. Eso ya no lo hago, no, eso es muy difícil. No, 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 no. Si pueden hacer de todo eso, también se puede aprender a comunicar y es un skill que se puede aprender. Prueba de eso es que yo no estudié ni comunicación ni nada de eso y a puro ensayo y error he venido aprendiendo. Y yo ya estoy viejo comparado con ustedes. Ustedes están empezando su carrera y eso me conecta con la primera diapositiva, una de las primeras, la escalera. Entonces, ustedes pueden empezar así como no solamente vean materias de su carrera, sino vean materias de, no sé, ciencias sociales, importantísimo. Em, También ustedes pueden empezar, por ejemplo, a ver estrategias de cómo comunicar lo que yo sé.
aprendiendo, por ejemplo, la psicología de mi audiencia. ¿Psicología? Pero yo estudio es biología. Sí, pero es que si usted quiere comunicar algo a alguien que no le va a creer, usted tiene que saber cómo funciona la mente del receptor también, ¿cierto? Entonces, hace 3 años exactamente, con un grupo de colegas, Vicky Flecha, Sandro Galeano, Andrew Crawford, Nicolás Orbina, y también no biólogos como Kate May, que es mi esposa, Carolina Guarnizo, que es mi hermana, y recientemente se unió Natalia Gutiérrez, que también es bióloga. Formamos Ciencia Café para su merced, que es una iniciativa independiente de divulgación científica. Entonces lo que nosotros nos pusimos a hacer es, ok, esos artículos que hemos publicado ahorita están ganando polvo y esos PDFs que también están ganando polvo, no sé cómo ganó polvo un PDF, pero están ganando polvo. Lo han leído muy pocas personas, pues lo leen es colegas. ¿Cómo hacemos para comunicar esa ciencia? Entonces decidimos hacer una iniciativa un poco diferente y es, ¿por qué es diferente? Porque nosotros no vamos a explicar la ciencia. Hay varias iniciativas que hacen eso. Es una persona, por ejemplo, Neil deGrasse Tyson es una persona que comunica la ciencia que hacen las demás personas. Él es muy elocuente, así como Carl Sagan, elocuente, puede comunicar y la gente le entiende, entonces es muy buena. Yo no creo que ninguno de nosotros sea como Carl Sagan o Neil deGrasse Tyson tan elocuentes que nos entiendan. Pero entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una iniciativa en donde los demás, las personas que hacen su ciencia, ellos mismos expliquen su ciencia en términos entendibles que la sociedad pueda entender? Más bien servimos como plataforma para que esas personas comuniquen su ciencia. Y ahí nació Ciencia Café para su merced. Es una iniciativa independiente y ahí aparece el tema de tener diferentes disciplinas, ¿sí? Mi hermana afortunadamente es diseñadora, entonces ella nos ayuda a hacer los diseños. Ella, en realidad, ya hizo el diseño de Sumersaurio, que es nuestra mascota. Es un dinosaurio de aquí. Y el nombre, mi mamá es de Boyacá, mi mamá es de Tunja, entonces yo siempre he dicho su merced, entonces la iniciativa se llama Ciencia Café, a su merced. Me parece importante ser auténticos e intentar no copiar a nuestros ídolos. Mi ídolo cuando niño era Carl Sagan o Carl Sagan. Yo hubiera podido decir, no, pues si él fue tan efectivo en mí, yo voy a intentar copiarlo a él. Eso sería un error, porque imagínese yo hablando como él o interactuando como él. Sería un absoluto fracaso porque yo no sería auténtico. Entonces, cada uno de ustedes es diferente, cada uno de ustedes tiene alguna cosa que puede llamar la atención de la gente. Entonces hay que aprovechar eso. Y nosotros empezamos a utilizar, o sea, aprender de cero, ver tutoriales en internet, cómo se graban videos, cuáles son las cámaras que se usan, las pantallas verdes. Entonces acabemos haciendo, por ejemplo, la pantalla verde, una tela y una tubos de PVC, tal cual. ¿Sí? Entonces, esto es para que ustedes vean que ustedes mismos pueden aprender a comunicar la ciencia de ustedes y de sus amigos, de sus amigas, de sus colegas. Lo primero que hicimos fue, bueno, vamos a hacer entrevistas. Entonces, aquí vemos cómo vamos, le preguntamos a científicas o científicos del país que están dentro o fuera del país si quieren, si nos dan 10 minuticos para contar su investigación, pero evitando el lenguaje técnico, echando chistes, contando anécdotas. Y esto tiene varios propósitos. Un propósito, claro, es que la gente les ve la cara. Cuando uno ve la ciencia que se produce en Colombia, a veces en medios masivos, es un texto. Por ejemplo, sale en El Tiempo, en El Espectador, sale un texto, lo escribe un periodista y uno nunca vio si la persona que hizo la investigación es joven o no, si es mujer o no, ni idea. En cambio, en el video uno los ve hablando informalmente y es más probable que alguien diga, "Ah, mire, esa científica es joven como yo, vive en el mismo sitio donde vivo yo, habla como yo, de pronto yo también quiero estudiar ciencias, así como ella". Entonces, esto como que aterriza a las científicas y científicos
y quita un poquito ese estereotipo que hay. Que el estereotipo ¿cuál es? Que los científicos son hombres, son viejos, son blancos y medio locos, medio chiflados. Entonces, eso todos sabemos que no es cierto, pero es un estereotipo que hay que irlo quitando, mostrando la ciencia como es. Y ya hemos hecho más, ya casi 200 entrevistas, 200 científicas y científicos diferentes del país que han contado de una forma informal qué es lo que hacen. Y muchas veces ya nos llaman y nos dicen, oye, yo hice tal investigación, ¿puedo salir en el programa? Claro que sí. Lo mismo ustedes. Ustedes quieren compartir lo que están haciendo, alguna cosa, bienvenidos. Me mandan un email y cuadramos para mostrar lo que ustedes están haciendo. Esto también sirve para que nosotros en la academia nos vayamos soltando, entrenándonos cómo contar las cosas, porque ya me ha pasado en varias entrevistas que yo digo, no, pero es que eso como su merced como dijo eso no se le entiende. Y no, pero es que, y así tampoco. Y no, yo nunca había pensado cómo decir esto para que me entiendan. Y yo digo, bueno, imagínese que le está hablando a su papá, a su tío y a su tía, ¿cómo le va a decir eso? Entonces hay que usar analogías, hay que usar estrategias de narrativas, ¿sí? Hay que agarrarse de las cosas que funcionan. Los cuenteros en la calle les funciona hablar con la gente random en la calle. Entonces, esas estrategias también hay que traerse a la ciencia. Algunos científicos dicen, no, pero es que ahí se pierde rigurosidad, eso no sirve. No, hay que hacerlo de manera rigurosa, pero que se entienda, eso no es mutuamente excluyente. Uno puede ser riguroso y hacerse entender a la vez, porque es que hay que tener un compromiso. En hacerse entender no significa, o sea, como ser riguroso no significa, ustedes no me van a entender a mí, porque entonces eso sigue reforzando esa burbuja en la que hemos estado. Entonces, también me tocó aprender a manejar redes, ¿sí? Como se ahí, poner los videos cada semana. Entonces se necesita mucho como quererlo hacer, porque es que no hay nadie que le diga a uno, oiga, ¿ya hizo el video? Nadie. ¿Ya hizo la entrevista? Mire que si no la hace, lo despido. ¿Cuál despido sigue? Entonces, es una cosa como quererlo hacer. Pero la ventaja es que uno va esa comunidad va creciendo y al comienzo pensamos que íbamos a tener ni 100 personas máximo, pero ya son miles. Y otra parte de Ciencia Café para su merced son los eventos en vivo porque nos parece muy importante esa interacción. Cuando uno está en redes sociales a veces las cosas pierden perspectiva, porque si uno publica un video, si uno, la primera vez, uno, 10 vistas, wow, 20 vistas, 50 vistas, pero después ya se vuelve una cosa rara, o sea, como 10.000, la diferencia entre 10.000 y 11.000 ya es null, y después entre 50.000 y 60.000, como ya que es lo mismo, pero eso es una, entonces se vuelve una cosa como impersonal. En cambio, en persona tenemos nuestros cafés ciencia, en donde llevamos un panel de investigadores que debaten o discuten temas con incluso personas que están por fuera de la ciencia sobre un tema científico. Mauricio estuvo invitado a unos eventos a hablar de fotografías de anfibios y reptiles. Estuvo interesantísimo. Y es en un bar aquí en Bogotá. La gente se toma su cerveza, se come su empanada, escucha a un panel de científicos hablar sobre ciencia y después pueden hacer preguntas. El panel le hace preguntas al público, hay chistes, hay premios, o sea, es una cosa que ustedes pueden hacer allá en Antioquia o donde estén. Imagínense hacer algo así en su barrio. Imagínense ir a la panadería de su barrio. Eso es lo que yo siempre digo. Eso suena difícil. No, pero yo cómo voy a hacer eso. No, imagínense, ustedes un día están en la panadería de su barrio, vayan y hablen con el panadero, le digan, oiga, ¿cuál es el día que usted vende menos? Los martes. Ustedes díganle, oiga, le tengo una propuesta. Los martes usted nos deja que hacer un evento, eh, ponemos aquí unas mesas, traemos a compañeros que van a hablar sobre, no sé, las arañas. Vamos a hablar sobre las arañas. Martes de arañas en la panadería se llama nuestro evento. Y ese día le traemos gente que consuma pan. Y
avena y chocolate, y usted no nos cobra por usarlo. Les apuesto que van a decir de una. ¿Qué? ¿Qué? ¿Martes? ¿Voy a tener clientes los martes? Venga, por favor. Listo, y ustedes empezaron su iniciativa de divulgación local. Se empiezan a hacer conocer en la comunidad. Y eso también trae ventajas para ustedes personales. Mi experiencia es, yo cuando me gradué de biólogo, yo pensé que apenas uno tuviera artículos científicos y posgrados, maestría, doctorado, ya me van a contratar así, como, y eso no es tan cierto. Eso hay que decirlo, el mundo afuera hoy es muy competitivo. Hay muy pocas plazas para muchos graduados. Entonces, entre más ustedes se diferencien de los demás estudiantes, mejor, porque tienen algo que los diferencia. Entonces, no hagan lo que hacen los demás o eviten hacerlo, sino más bien aprendan cosas diferentes. Por eso es que esto es importante. Y segundo, ustedes al divulgar se entrenan en comunicarse, y como la comunicación es súper importantísima en formar redes. Y esas redes son también fundamentales para conseguir trabajo. Uno pensaría, ojalá no fuera así, o sea, ojalá fuera solo méritos. O sea, yo publiqué, no sé qué, pero en la vida real, los méritos por sí solos, sin redes, sin contactos, es muy difícil. Entonces, esto también les ayudaría a ustedes a mejorar sus habilidades de comunicación. Y no solo comunicación con los colegas biólogos, sino con todo el mundo. Entonces ahí está un ejemplo de esas charlas que tenemos con nuestra mascota Sumersaurio en el fondo, y ahí estábamos hablando. Esa fue la primera charla que hicimos, que llegaron como 400 personas, fue un éxito total. Y afortunadamente ya nos han invitado a otras ciudades a hacer ahí está en el público Beto Rueda, nos invitó a hacerla en la Universidad Magdalena, que estuvo buenísimo. ¿Sí ven ahí afuera? Y entonces yo por favor les digo a ustedes que intenten hacer cosas creativas, diferentes, donde ustedes están, para comunicar esa ciencia que ustedes están haciendo. Y así lentamente la comunidad también se va apropiando de la ciencia y va queriéndolos a ustedes también. Hoy en día ustedes saben, en esta pandemia en muchos países hay como una división entre, no, 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 yo no uso más tapabocas porque eso es carreta, se vuelve político el tema, y entonces ustedes inyéctese como Clorox y no sé qué, todo ese tipo de cosas que pasan. Ahorita ya hay dos compañías que sacaron vacuna y perfectamente podría pasar lo siguiente, que saquen la vacuna y hay una fracción de la población que no se vacuna. Porque porque eso lo dice tal persona o porque eso lo hicieron los de tal partido y yo no me vacuno, cuando eso es un tema científico y no político. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿De qué me sirve a mí yo estar encerrado en el laboratorio haciendo mis experimentos o en el campo y aislarme de todo el mundo, si la ciencia que yo estoy haciendo puede ser que en un futuro, no sé, le quiten los fondos o haya o sea, hay que estar pensando siempre en cómo comunicar lo que hacemos. Y también hemos intentado hacer en Ciencia Café para su merced otras formas de comunicar ciencia. También usamos, gracias a Natalia Gutiérrez Pinto, ella nuestra editora de los blogs. Entonces, si ustedes quieren escribir un blog, un texto, también lo pueden mandar a nosotros los publicamos, ella lo edita. Entonces, también hay textos. Y ahora también quisimos llevar la ciencia a niños y niñas con Sumersaurio Kids. Y es muy chévere porque mi colega Vicky está ahí trabajando duro con eso, y su hija Zoe. Entonces ella hace los experimentos. Experimentos que hace en casa con cosas fáciles de obtener en la casa, ¿sí? Y como ella los hace, y es una niña, pues es más probable que otro niño, otra niña, los replique. Y eso ya nos han escribido varios papás que dicen que los hijos hacen los experimentos, o sea que es buenísimo. Entonces ustedes también pueden idearse algo así. Y gracias a esa iniciativa también que pasan cosas que uno nunca se esperaría. Por ejemplo, sería en televisión. Yo nunca me imaginé, pues, yo en televisión. Pero gracias a Ciencia que fue por su merced salió este programa en Boosters, que, que pues que, o sea, le ha ido bien. Ahorita está como nominado para unos premios que ni siquiera sabía que existían. Em, y esto salió gracias
a que empezamos a divulgar ciencia y MinCiencia se dio cuenta de esta iniciativa y nos invitaron a presentar este programa que después salió en Señal Colombia, en Canal Capital. Entonces, yo siempre digo, si voy a una máquina del tiempo 4 años atrás, nunca se me ha ocurrido todo esto que ha pasado, toda esta gente que hemos conocido, esas ciudades en las que hemos viajado, y todo eso empezó gracias a hacer una cosa y es comunicar lo que hacemos, pero no solamente comunicar lo que hacemos nosotros, sino comunicar lo que hacen nuestros colegas, ¿sí? Entonces, eso es, pues me parece importante. Entonces, creo que ya, para terminar, pues quería reforzar esa idea. Ustedes no esperen, como así se llama la charla, no esperen a que otra persona comunique lo que ustedes hacen. La idea de todo esto es mostrarles que ustedes mismos pueden comunicar lo que están haciendo y me parece importantísimo. Hay muchos ejemplos. Imagínense la radio AM local allá donde ustedes están. Apuesto que ustedes van y les dicen, oiga, ¿está interesado que yo les dé un podcast de 5 minutos sobre un tema de ciencia local aquí, de lo que estamos haciendo en los semilleros? Imagínense un podcast, La ciencia de los semilleros, en la seccional oriente de la Universidad de Antioquia. Espéranos todos los martes a las 7 p.m. Les apuesto que si ustedes graban esos audios y se los mandan a la emisora local, ellos con mucho gusto les van a les dará un espacio y ustedes le están llegando a gente que nunca hubiera podido llegar a esa información. Jamás. ¿Sí? Entonces, hay muchas formas de comunicar ciencia, no solamente a través de videos, redes sociales, sino también por WhatsApp, por textos, por afiches, en bares, en panaderías. Mi sueño es que haya como cientos de iniciativas en cada ciudad, en cada pueblo del país, comunicando ciencia, ciencia con, no ciencia como plana, sin contexto, sino ciencia con contexto, ciencia local. Entonces aquí estamos, aquí estoy en Bogotá. No puede ser que uno le pregunte a una niña, a un niño, a ver, dibújeme 20 animales, y de esos 20 les apuesto que 18 no están en Colombia, que le dibuja el león, la pantera, no sé qué. O sea, no puede ser. Bueno, la pantera sí, bueno. Pero el caso es que eh, la fauna local no se conoce. Hasta ahorita empezaron a salir libros de fauna local para colorear. Eso debería estar pues inundados. Después nos quejamos que la ciudadanía no tiene más como apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente. Pues claro, si desde niño uno no ve lo que lo rodea a uno, uno no conoce y uno cómo va a proteger lo que uno no conoce. Entonces, nosotros, por lo menos los biólogos, tenemos esa información, hay que comunicarla a la gente. Eso era lo que les quería contar hoy. Ojalá me hayan escuchado, porque es que el problema de esto es que yo no los veo a ustedes. Entonces, no sé. Carlos, te escuchamos.